Amén. Gracias a Dios. Bueno, ¿están listos? Vamos a seguir. Cantares capítulo 2. Amén. Cantares capítulo 2. El día domingo nos dieron la bienvenida de nuestras vacaciones. Les digo, no todo fue vacación. Estuvimos en la convención internacional anual en Indiana y fue maravilloso como siempre, gracias a Dios. Después fue la vacación. Pero ya estamos de vuelta. Ok, y listos. Cantares, capítulo 2, verso 1. ¿Lo tienen? Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Jesús está hablando. ¿Cuántos quieren saber qué significa esto? Amén, amén. Recuerden que todo comenzó cuando ella empezó a experimentar los besos de su boca. ¿Qué son los besos de su boca? Es esta palabra que el Señor nos regala de manera personal, estas porciones de su palabra que Dios nos aviva y nos regala, dándonos un entendimiento especial, haciéndolas cobrar vida. Y la palabra besos es la mismísima palabra para armadura. En el libro de Efesios dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. En idioma hebreo resulta ser la misma palabra. Así es que, y la palabra besos en idioma hebreo también significa encender un fuego. Así es que ella empezó aprendiendo a pasar suficiente tiempo en la presencia del Señor, en su cuarto de oración, estudiando su Biblia. Y el Señor empezó a besarla con los besos de su boca. En otras palabras, empezó a vivificar porciones de su palabra en la mente y en el corazón de ella. Esto encendió un fuego en ella. Y esto no solo enciende un fuego en nosotros, esta es la verdad que se convierte en una armadura que nos va a ayudar a estar firmes y a vencer en contra de las acechanzas del diablo. Las teorías no son una armadura, es la palabra avivada y que hemos hecho muy nuestra la que se convierte en una armadura que no solo nos defiende, sino nos ayuda también a pelear una batalla ofensiva cuando hay necesidad de reprender al enemigo, ¿verdad? Sí, pero ahí empezó todo. Y lo mismo es con nosotros. Si nosotros no hemos aprendido todavía a tener una relación personal de amor con el Señor Jesucristo, eso es lo que necesitamos aprender a tener. Muchas personas no es reducen, porque no es esa la palabra, pero reducen su experiencia cristiana a la acción de asistir a una iglesia. Bueno, eso es importantísimo. Yo he tenido experiencias en la iglesia que nunca he tenido a solas, pero déjenme contarles algo. He tenido experiencias a solas que nunca he tenido en la iglesia. Amén. Y solo ir a la iglesia no es suficiente. Necesitamos establecer esta relación de amor personal con Dios y aprender a buscarlo en lo privado, aprender a buscarlo en oración, aprender a abrir la Biblia mientras estamos buscando a Dios en oración y leer esta carta de amor que Dios nos dedicó a nosotros y diciéndole: Señor, ¿qué me quieres decir hoy a mí de manera personal? Y así fue como se encendió, se inflamó de amor el corazón de la amada. Y eso ya la hizo ya la hizo a ella ser considerada diferente o más hermosa que el resto de las mujeres o que el resto de las doncellas. Palabras del Cantar de los Cantares. ¿Quiénes son las doncellas? Bueno, la palabra doncella es la misma palabra para virgen. En términos modernos, doncellas o vírgenes son los creyentes salvos, porque tienen un corazón virgen, porque ha sido limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Pero entre toda esa bola de vírgenes ya sobresale alguien que aprendió a encontrar al Señor de manera personal y aprendió a empezar a edificar una relación de amor con el Señor Jesucristo de manera personal. ¿De acuerdo? Ahí empezó todo. Entonces hemos ido estudiando sus experiencias en el capítulo 1 y cómo a medida que ella ha pasado tiempo en la presencia del Rey o de su amado esposo celestial,
Él ha ido hermoseándola a ella con su propio nombre, con su propia naturaleza. Y qué cosas se han ido formando en ella que Él mismo describe. Es imposible seguir siendo los mismos si empezamos a encontrar a Dios de manera personal en el cuarto de oración. Él empieza a transformarnos, a cambiarnos. Él empieza a conformarnos a su imagen, empieza a formar su naturaleza en nosotros. Cuando salimos del cuarto de oración, salimos cambiados. Eso lo vemos en la figura del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote o los sacerdotes, porque ellos entraban al lugar santo también. Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban al lugar santo, si se acuerdan, en el lugar santo no había puertas abiertas ni ventanas abiertas, y sin embargo ahí había un altar donde se quemaba el incienso, y el incienso, cuando lo quemaban, desprendía humo, y eso se convertía en una nube densa que llenaba todo el lugar santo. Ese humo no se iba para ningún lado, pero déjenme decirles algo: ese humo se impregnaba en el sacerdote, se le pegaba en el pelo, en la piel, en la ropa. Cuando el sacerdote salía del lugar santo y se mezclaba entre la gente, adivinen qué, ¿creen que la gente no sabía si él había estado en el lugar santo o no, quemando incienso de oración y de adoración? Por supuesto que lo sabían. Olía a oración, olía a Jesucristo. Amén. Y la gente sabe, pues no lo sabe, pero lo perciben. Se percibe una persona que busca al Señor. Amén. Se percibe, huele diferente. Y el apóstol Pablo dijo que nosotros llevamos el dulce olor del conocimiento de Cristo a donde quiera que vamos, o así debiera ser. Así es que ya ella es alguien que se distingue del resto de los creyentes. Dios sí tiene favoritos, por si no lo sabían. Pero no depende de Dios, depende de las elecciones que uno haga. Dios no hace acepción de personas, así es que no está en sus manos. Él nos ama a todos por igual, pero quiere convertirse en un favorito. Empiece a meterse más en serio con Dios, empiece a meterse más adentro, empiece a dejar que la naturaleza de Cristo se le impregne y transforme la suya. Y el Señor nos va convirtiendo en personas más mansas, más humildes, más pacientes, más amorosas, más tolerantes, más misericordiosas, más perdonadoras. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ok, muy bien. Entonces eso nos lleva a Cantares capítulo 2 verso 1. Y aquí en Cantares 2, 1, Él se presenta como la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Vamos a hacer una balanza. Aquí vamos a hacer una balanza. Y vamos a poner Sarón de este lado de la balanza. Y vamos a poner valles de este lado de la balanza. Él es la rosa de Sarón y Él es el lirio de los valles. Y esta es una lección, apenas estamos en el primer versículo del capítulo 2, así es que es una de las primeras lecciones que ella aprendió. Una de las primeras cosas que ella aprendió buscándolo a Él es que en los caminos de Dios hay una balanza. Este lado de la balanza se llama placer y este lado de la balanza se llama dolor. Este lado de la balanza se llama exaltación. Este lado de la balanza se llama humillación. Es que Dios no puede estar en esto es humillante. Les cuento que Dios está más presente en la humildad que en la exaltación. Así es que en Dios hay una balanza. Sus caminos son una balanza perfecta. Dolor y placer, exaltación y humillación. Son una balanza perfecta. Día y noche, ¿sí? Montes y valles, en este caso Sarón y los valles. La palabra Sarón significa una planicie. Bueno, no es que signifique eso era. Sarón era una región allí en la tierra de Canaán. Era la planicie que existe entre las montañas y el Mediterráneo.
Así es que era un lugar, o es un lugar, yo no sé si todavía se conozca como Sarón, pero es un lugar fértil, es un lugar placentero. Sarón significa un lugar placentero, un lugar fértil, un lugar fructífero. Eso representa, eso es. En otras palabras, un lugar lleno de vida, un lugar lleno de prosperidad, un lugar lleno de placer, un lugar exaltado. Eso es Sarón, un lugar exaltado. ¿Qué encontramos nosotros o cómo encontramos nosotros al Señor Jesucristo cuando Él nos tiene de este lado de la balanza en exaltación? ¿Cómo lo encontramos? Sino como la rosa de Sarón. Ahora, la Biblia no nos dice mucho acerca de esta rosa. La palabra rosa en hebreo también la traducen azafrán. Y conseguí un libro porque la Biblia King James cumplió, creo que 400 años de existir. Y conseguí un libro con la historia, pues hay un montón de libros con la historia de las traducciones de la Biblia, pero este es el último, digamos, conmemorando los 400 años de la Biblia King James. Y precisamente explican cuáles fueron los lineamientos que se trazaron en los tiempos en los que esta Biblia fue producida. Y había otras traducciones, entonces lo que hicieron fue mejorar, corregir, editar las traducciones que ya había. Y por supuesto, en la Biblia se topan con palabras que describen flores, animales o minerales, y en nuestros días, e incluso hace 400 años, no necesariamente sabían exactamente de qué estaban hablando. Así es que por eso pasan cosas como que la misma palabra que se traduce rosa por un lado se traduce azafrán por el otro lado. Con las piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral, y encontramos que por ejemplo, en el libro del Éxodo, esas palabras hebreas se traducen de una manera, y luego nos vamos al libro de Ezequiel, donde describen las 10 piedras que tenía Lucifer en su pectoral, y son las mismas palabras hebreas, pero las tradujeron diferente al español. Entonces si uno quiere estudiarlo, uno se pierde si uno no usa la concordancia de Strong. Amén. Entonces, si van a estudiar ustedes con cuidado la palabra de Dios, necesitan echar mano de esas herramientas. Amén. ¿Pueden estudiar la Biblia sin esas herramientas? Por supuesto que sí, pero no va a ser muy profundo el estudio que hagamos. No, o sea, tarde o temprano vamos a topar y vamos a necesitar nuestros diccionarios. En fin, pero esa es la explicación de por qué es la misma palabra para rosa o para azafrán. Pero vámonos a Isaías 35. Isaías 35, versos 1 y 2. Isaías 35, versos 1 y 2. Y aquí tenemos una referencia hacia lo que es Sarón. Salud. Isaías 35, versos 1 y 2. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Allí tienen la rosa. Se llama Habatzelet. Es la palabra rosa en hebreo, Habatzelet. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y aquí tenemos una profecía, y en este caso dice, es el desierto el que va a florecer como la rosa. Entonces, ¿qué es la rosa? Bueno, las rosas se caracterizan por su fragancia, ¿verdad? Por su fragancia. Cuando nosotros nos encontramos de este lado de la balanza en la voluntad de Dios, y Dios nos está bendiciendo, prosperando, exaltando, y estamos en un lugar placentero, allí vamos a encontrar al Señor como la rosa. Si no encontramos nuestra rosa en medio del placer, nos vamos a llenar de orgullo. Pero cuando el Señor esté bendiciéndonos, acordémonos, en medio de la bendición Él quiere revelarse a nosotros como la fragante rosa, para que nuestro deleite nunca deje de ser el Señor. Mucha gente, cuando está pasando por problemas, busca a Dios con todo su corazón. Dios, que es muy misericordioso, viene, los bendice, los exalta y los levanta. Y yo ya tengo 30 y pico de años de caminar en este camino, y he visto a cantidad de gente que una vez prosperan, ya no tienen tiempo para buscar a Dios porque están demasiado ocupados prosperando.
y nunca encontraron la rosa de Sarón para seguir percibiendo la fragancia de la humildad de Cristo, no importa cuán arriba los tenga el Señor del lado natural, ¿verdad? O sea, no nos desprendamos de Cristo. Él nos bendice para que lo busquemos y Él nos aprieta para que lo busquemos. A veces Él sabe que necesitamos buscarlo de este lado de la balanza. A veces Él sabe que necesitamos buscarlo de este lado de la balanza. Entonces adivinen qué hace con la balanza. Nos pone del otro lado. ¿Y qué pasó con todo el placer y con toda la exaltación y con todo lo que acabamos de estar experimentando? Pues allí está, pero no es tiempo para eso. Ahora el Señor nos tiene en un valle, en un valle. Ahora, ¿por qué si estos lugares placenteros son tan bonitos, por qué nos tiene que meter en un valle? Bueno, porque tenemos que conocerlo como el lirio de los valles. Cuando estamos siendo exaltados, es la conciencia puesta en Cristo lo que nos va a hacer mantenernos prendidos del Señor y no despegarnos del Señor. Si no tuviéramos nosotros sentido del olfato, no nos ayudaría mucho el hecho de que las flores son fragantes. Dios las hizo fragantes para despertar nuestro sentido del olfato. Y en su diagrama de la triple naturaleza del hombre, el sentido del olfato en el alma es la conciencia. Sí, ¿verdad? No, pero sí, es la conciencia. Sí, el sentido del olfato del alma es la conciencia. Y el sentido del olfato del espíritu es la esperanza. Entonces, ¿por qué se revela Él como la rosa en medio de las situaciones placenteras? Para que nunca lo saquemos de nuestra conciencia, para que tengamos conciencia continua de que si no fuera por sus misericordias no estaríamos experimentando ningún tipo de situación placentera. Amén. Nunca saquemos a Dios de nuestra conciencia. Por sacarlo de la conciencia es que perdemos la esperanza y empezamos a desenfocarnos y a poner nuestra esperanza en los tesoros temporales de esta vida. Bueno, un día viene el Señor y de un soplido quita los tesoros temporales de la vida y nos quedamos nosotros en el limbo, porque sacamos al Señor de nuestra conciencia. Pero si nunca lo sacamos de la conciencia y el Señor retira temporal y momentáneamente los tesoros de este mundo, miren, y que Él sigue siendo nuestro principal tesoro. Cierto, es difícil, es complicado, pero si en nuestra conciencia está Cristo, descubrimos que la pérdida no es realmente pérdida, no es gran cosa. Y eso nos ayuda a esperar con paciencia y a no hundirnos en algún tipo de hoyo profundo cuando estamos pasando por problemas. ¿Les hace sentido? ¿Verdad que sí? Él es la rosa de Sarón y Él es el lirio de los valles. Ahora, la palabra valle es el valle Omec. Esa palabra la conocemos, ¿sí? Omec. A ver, Omec. El valle Omec. Omec significa un lugar bajo, una depresión. El valle representa los momentos duros, difíciles y dolorosos de la vida. Eso representan los valles. Pero adivinen qué, Él es el lirio de los valles. Así como Él es la fragante rosa de Sarón, cuando estamos siendo exaltados, si tenemos una comunión estrecha con Jesús, nunca vamos a dejar de percibir la dulce fragancia de su nombre. O sea, no nos vamos a desubicar y nuestra comunión va a seguir siendo con Él, no con las bendiciones. Pero igual cuando estamos nosotros en el valle, Él es el lirio de los valles. ¿Saben qué significa lirio? Gozo. Ay, hermano, pero yo no siento ningún gozo en este valle en el que estoy. Ajá, es porque algo anda mal con su relación personal de amor con el Señor Jesucristo. En algún momento del camino usted se desprendió del Señor. Préndase otra vez de Jesús y va a encontrar el gozo del Señor en medio de cualquier situación dolorosa.
Duele, de acuerdo. Y el dolor no se va a ir, ahí va a estar. Amén. Pero si nuestra esperanza y nuestra conciencia están puestas en Jesús, el gozo no tiene por qué irse, porque nuestro gozo no depende de lo que tengamos o no tengamos, depende de la estrechez de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y si Él sigue afirmándonos su amor y seguimos conscientes de cuánto nos ama el Señor Jesús. ¿Cuánta gente salva tengo yo sentada aquí en esta noche? Amén. ¿Qué más quiere para saber por experiencia que Jesús lo ama y que Jesús lo conoce por nombre y conoce su número de teléfono y conoce su dirección? Amén. ¿Qué más necesitamos para saber que Él nos ama de manera personal? Él sabe que existimos. ¿Sí? Amén. Pero cuando estamos pasando por algún tipo de valle, nos pasa el mismo síndrome que cuando estamos pasando por algún tipo de exaltación placentera. De repente quitamos los ojos de Jesús y empezamos a poner los ojos en el problema. Entonces cuando venimos a sentir, perdemos de vista al Señor Jesucristo. Y todo es desesperación, todo es tribulación, todo es angustia, ya no hay salida, ya no hay remedio, ya no hay esperanza. No, si hay, Jesús no se ha ido a ningún lado. ¿Él baja con nosotros al valle o no? La última vez que leí el Salmo 23 todavía decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi copa con aceite, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es el lirio de los valles. La palabra lirio literalmente, y yo siempre le digo a mi esposa que este es su nombre en idioma hebreo, porque la palabra lirio es Shushan o Shushana. La palabra lirio significa trompeta tubular. Es una trompeta tubular, pues por la forma del lirio, es una trompeta tubular. Y la raíz de la palabra sus significa estar brillante, alegre, gozoso. Eso significa la raíz etimológica de la palabra lirio. Estar gozosos, estar felices, estar alegres. Él es el lirio de los valles. Entonces, ¿por qué permite el Señor valles en nuestra vida? Para que descubramos que no tenemos por qué depender de las circunstancias para estar felices. Para que descubramos que la verdadera fuente del verdadero gozo es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el lirio de los valles. ¿Sí? Vamos a ver algunas citas acá, porque los lirios son bien importantes en la Biblia. Hay más de lirios de lo que uno se imagina. Y esto es importantísimo, porque en el siguiente versículo vamos a descubrir en el Cantar de los Cantares que él dice: como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. En otras palabras, el lirio se tuvo que haber formado en ella. Ella tuvo que haberse convertido en un lirio para que él diga: como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y eso la separa todavía más del resto. Las doncellas siguen siendo gente salva, y el Señor las compara con espinos. Eso les dice a ustedes que la salvación es aquello que nos rescata del estado en el que nos encontrábamos a causa del pecado. Es aquello que cubre nuestras culpas pasadas y nos reconcilia con el Padre. ¿De acuerdo? Pero la conversión apenas comienza. La salvación es instantánea. La conversión es progresiva. Y podemos ser cristianos salvos, y el Señor puede seguirnos viendo como espinos. Y el corazón puede seguir siendo un campo lleno de espinos. Salvación y conversión no es lo mismo. Ya siendo salvos, el Señor empieza a convertirnos. ¿Qué es convertirnos? Es cambiar nuestra naturaleza.
El día de nuestra salvación llegó una naturaleza nueva a nosotros. Se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Pero ahora tenemos que dejar que Cristo en nosotros empiece a transformar nuestra naturaleza. Empieza a hacer algo con el campo o el terreno del corazón, para que en vez de brotar espinos del corazón, empiecen a salir granados y aleña y nardos y azafrán y caña aromática y todas esas cosas maravillosas. ¿Sí? Así es que Él es la rosa de Sarón. Si ella se encuentra hasta arriba, lo que la hace permanecer humilde es nunca quitar su conciencia del Señor Jesucristo y nunca dejar de percibir la fragancia humilde de su naturaleza. Y si ella está en el valle, Él es el lirio de los valles. ¿Qué la hace estar hasta arriba aunque esté hasta abajo? Saber que su gozo es Él y no poner los ojos en el problema, seguir poniéndolos en el Señor Jesucristo. Y decirle: Señor, duele, no te siento como antes, lo que sea, pero Señor, te tengo, me amas, no necesito que pruebes más de lo que ya te has probado. Amén, tu amor por mí. Así es que gracias, te alabo, te bendigo y voy a esperar pacientemente en ti. Amén. Eso es lo que nos hace sobrevivir los montes y los valles. Bueno, lirio. Vámonos por favor, o como ejemplo, a Primera de Reyes capítulo 7. Primera de Reyes capítulo 7. El lirio representa el gozo. El gozo, la alegría, el gozo. Eso representa el lirio. ¿Creen ustedes que para Dios es importante que estemos gozosos? El apóstol Pablo, desde una fría y húmeda cárcel en Roma, escribió en el libro de Filipenses: estad siempre gozosos. Y dijo: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, ese es un valle. Una cárcel fría y húmeda es un valle. Amén. ¿Cómo puede el apóstol Pablo, encerrado en una cárcel, escribir: regocíjense en el Señor? ¿Que no me oyeron? Aquí va otra vez: regocíjense en el Señor. Amén. Si han tenido la oportunidad y el privilegio de visitar esos lugares, se supone que todavía existe la cárcel en donde estuvo encerrado el apóstol Pablo. A estas alturas de la vida, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. Pero el hecho es que uno puede descender y, Dios mío, o sea, uno no quisiera estar ahí metido, pues. Si no fue la cárcel del apóstol Pablo, fue la cárcel de alguien. Se llama Mamertino, en la parte vieja de la ciudad de Roma. Y es una cosa llena de humedad, pues. Es una cosa espantosa ahí, no cualquiera. Y allí Pablo estaba gozoso. ¿Saben por qué? Porque cuando Pablo se fue a la cárcel, Jesús se fue a la cárcel junto con Pablo. Pablo no estaba solito en la cárcel. Es que yo estoy abandonado por el Señor en esta situación en la que me encuentro. No, abra los ojos. Jesús llegó allí antes que usted. Cuando usted llegó a esa situación, Jesús ya estaba ahí esperándolo. Amén. Bueno, Primera de Reyes capítulo 7, verso 15. Y acá tenemos la descripción del templo de Salomón, que representa la casa del Padre o la estatura del Padre. Y si se acuerdan, el templo de Salomón tenía 2 columnas. ¿Cuántos se acuerdan? Hace rato que les di el templo de Salomón. Dice: y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada uno era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. ¿Qué son los capiteles? Son las partes decorativas que ponen arriba de las columnas. Aquí ya vendría lo que es la viga o el arquitrabe. Aquí está el capitel y entonces aquí está una columna y aquí está su basa y aquí pues por aquí andará la otra, pues dibujémosla, ¿verdad? Pues aquí anda la otra columna. Así es que había 2 columnas y aquí estaba la entrada al santuario, aquí. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas
para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas, amor, ¿verdad?, alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios. Así es que había 2 lirios gigantescos indicando la entrada al santuario. 2 lirios gigantescos anunciaban que ahí estaba la entrada al santuario o a la presencia manifiesta de Dios. ¿Por qué 2 lirios gigantescos? ¿Por qué 2 lirios gigantescos? ¿Cómo quiere Dios que entremos al santuario? Ay, Señor, yo no sirvo para nada. ¿Cómo quiere el Señor que entremos a su casa? Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Sí? Con gozo, con gozo. Así es que habían 2 lirios enormes marcando la entrada al santuario, porque el Señor quiere que entremos gozosos al santuario. ¿Cómo quiere que esté gozoso? Si mire lo que me ha estado pasando en estos días en mi vida. Bueno, lo siento por usted, me imagino que Dios ya se murió, ¿verdad? Ahí me invita al entierro, por favor. No, Dios no se ha muerto. En Él no hay muerte. Él no se puede morir. Él sigue allí. Amén. Lo que pasa es que lo perdemos de vista porque estamos demasiado, ¿cómo se dice?, enfocados en nuestra situación. Pero levantemos los ojos y miremos al Señor y bendigamos su nombre y démosle gracias. Y miren, sí, de acuerdo, a lo mejor la situación para mañana todavía no habrá cambiado, pero les prometo, si nos reenfocamos en el Señor y empezamos a darle gracias, algo aquí adentro sí habrá cambiado para mañana. Y eso hace toda la diferencia. Amén. Así es que aquí están los lirios en la entrada del templo de Salomón. Y en el verso 21 dice: estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Jaquín, casi. Jaquín o Yajín. Y alzando la columna del lado izquierdo le puso por nombre Boaz. Jaquín y Boaz. Jaquín significa Él establecerá. Él es el que hace que algo esté seguro, fijo, estable. Eso significa Jaquín. Él es el que nos establece. Él es el que nos hace estar firmes, fijos, sólidos. Y la segunda columna se llama Boaz. Boaz significa en él hay fortaleza. La fuerza os que está conectada con el poder de la sangre de la expiación. En él hay fuerza. Él es el que nos establece y él es el que nos fortalece. Amén. ¿Se imaginan entrar a la presencia de Dios? Ay, Señor, si tú no te hubieras olvidado de mí, o tal vez estaría un poquito más sólido y más establecido. No tengo ninguna fuerza por ningún lado. Versus decir: Señor, gracias. No importa lo que yo esté viviendo, tú sigues siendo mi fortaleza, tú sigues siendo aquel que me establece. Amén. Se supone que desde el día de nuestra salvación tenemos nuestros pies fundados sobre la roca. ¿Lo ven? ¿Ven por qué es tan importante el lirio? Ahora, ¿por qué en el Cantares 2:2 dice como lirio entre los espinos? Así es mi amiga entre las doncellas. ¿Cuál es la diferencia entre ella y el resto? Miren, es lo que hemos estado describiendo. ¿Cuál creen que es la diferencia entre un cristiano que vuela versus uno que se arrastra a 1 metro por siglo? ¿Cuál creen que es la diferencia? Esa relación personal con Dios es la que va a hacer que nuestro corazón se llene de gozo. Amén. Y no perder la gratitud, no perder la alabanza. Es que no siento darle gracias. No, si Dios no le pide sentirlo, solo le pide hacerlo.
Amén. Darle gracias, bendecir su nombre. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando le damos gracias, nos acordamos que Él es nuestra estabilidad y Él es nuestra fortaleza. Amén. Cuando sentimos, ahí está su presencia manifiesta en medio de cualquier situación. Encontramos el lirio, ¿sí? Y este lirio se va formando de tal manera en aquellos que lo buscan con todo el corazón, que en el versículo 2 Él dice: como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Alguna vez ha tocado alguna planta espinosa? A mí me encantan las tunas. Y un día estaba tan entusiasmado que había una tuna por ahí. ¡Ah! La tuna. ¿Han tocado una tuna alguna vez? Después con lupa y con pinzas me tuve que quitar 100 espinas que tenía en la mano, ¿verdad? ¿Por qué compara las doncellas con espinas? A ver, ¿me dejas darte una manita? No, yo no quiero. Reclamos, quejas. Sí. Eso no es placentero para el Señor. Pero gratitud, esa es otra cosa. Amén. Vámonos ahora a Segunda de Crónicas 4. Segunda de Crónicas capítulo 4. Había otro mueble en el templo de Salomón que también tenía lirios. Segunda de Crónicas capítulo 4. Verso 1. Verso 2. Segunda de Crónicas 4, 2. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban. La palabra ahí es bueyes. Yo no sé por qué escogieron traducirlo como calabazas, pero eran bueyes. Si se van al hebreo lo van a descubrir. Y debajo del mar había figuras de bueyes que lo circundaban. Ahora estos no son los 12 bueyes de abajo, son figuras de bueyes que había en todo digamos el labio del mar de bronce. Debajo del mar había figuras de calabazas, bueyes que lo circundaban. 10 en cada codo alrededor. Si habían 10 bueyes en un codo, y un codo son 45 centímetros, quiere decir que toda la orilla tenía en relieve figuras de bueyes. Amén. ¿Por qué es tan importante el buey? Porque la Biblia compara al Señor Jesucristo con un buey. ¿Sí? Servicio infatigable. Y el Señor no se cansa de servirnos. Tampoco es para que nos sirvamos de Él, pero el Señor no se cansa de servirnos. Eran 2 hileras de calabazas o de bueyes fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes. Estos sí son los bueyes grandotes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis. Ese es lirio, es la palabra lirio, una flor de lirio, y le cabían 3,000 batos. Así es que todo el mar de bronce era un lirio gigantesco en el templo de Salomón. ¿Qué era el mar de bronce o para qué servía? Bueno, el templo de Salomón obedece a los mismísimos principios del tabernáculo de Moisés. Pero el tabernáculo de Moisés representa la estatura espiritual del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien es el más alto y más perfecto tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Si el tabernáculo mosaico representa al Señor Jesucristo, ¿qué creen que representa el templo? Al Padre. Es lo mismo, el mismo principio, ahí estaban los mismos muebles, pero resulta que en el templo de Salomón había muebles o más grandes o en mayor cantidad. Amén. Porque Jesús por un lado dijo: yo y el Padre uno somos, pero por el otro lado dijo: el Padre es mayor que yo. Y si crecemos en el Hijo de Dios y el Hijo de Dios nos abre las puertas,
al Padre, vamos a experimentar lo mismo, pero de manera exponencial. Y si crecer en el Hijo fue tan alegre y tan emocionante, ¿se imaginan crecer en el Padre? Y si entender las cosas de Dios en el ámbito del Hijo es tan emocionante, ¿se imaginan entender las cosas de Dios en el ámbito del Padre? ¿Saben por qué? Por la gracia y misericordia de Dios la palabra ha estado tan rica desde hace ratos en este lugar. Estamos en el ámbito del Padre. Amén. No digo todos de manera personal, digo este lugar, por la enseñanza, por la gracia y la misericordia de Dios. Uno de manera personal crece para llegar, pero quiero decir, la enseñanza está en ese ámbito. Ok, entonces, la fuente de bronce o el mar de bronce. El tabernáculo de Moisés tenía una fuente de bronce, que era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies todos los días antes de iniciar su servicio diario. La Biblia dice que nos lavemos las manos de ira y contienda. Y la Biblia dice que nos lavemos los pies del polvo, de cualquier forma de rechazo o de cualquier ofensa que alguien pueda cometer en contra nuestra. En el templo de Salomón hicieron 10 basas con 10 fuentes en el atrio para que allí lavaran los sacrificios. En el tabernáculo de Moisés los lavaban con esas mismas aguas de la fuente de bronce, pero en el templo de Salomón habían 10 fuentes con las que lavaban a los animalitos que eran sacrificados en el altar, y el mar de bronce estaba reservado para los sacerdotes, para que ellos se lavaran. Ahora miren qué hermoso, el mar de bronce prácticamente era un lirio gigantesco. Amén, un lirio gigantesco. El gozo de encontrar en el Señor nuestra limpieza y el gozo del Señor en limpiarnos. A Dios le encanta limpiarnos. Todo lo que está esperando es que lleguemos a Él para dejarnos limpiar. Pero a Él le encanta limpiarnos. Amén. Así es que todo el mar de bronce era un lirio gigantesco. Vamos a ver, Cantares capítulo 5, verso 13. Cantares 5, 13. Aquí describen los labios del Señor Jesucristo. Perdón. Cantares 5:13. Ella está describiendo a su amado. Y pues ya llegaremos a Cantares 5:13 algún día, o al capítulo de Cantares. Pero en el verso 13 dice: sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Mirra es mansedumbre y humildad. Sus labios destilan mansedumbre y humildad, pero sus labios son descritos como lirios, labios llenos de gozo, labios llenos de gozo. Eso nos conecta con el Salmo 45, ¿verdad? Salmo 45. Oigan esto, Salmo 45. El verso 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y si nos brincamos al verso 6, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Labios llenos de gozo. Cuando el Señor nos besa con los besos de su boca por medio de su palabra, eso produce un gozo en nosotros tremendo, ¿o no? Cuando Él nos ha avivado una porción especial de su palabra, no hay nada más alegre. No hay nada que produzca mayor gozo. Amén, es la verdad. Bueno, hay varios. El Salmo 45, si ven ustedes su título, miren cómo se llama. Pues no el título que le puso la imprenta, no, el título del texto hebreo. Al músico principal, sobre lirios. Sobre lirios. Hay 4 salmos sobre lirios y creo que los voy a omitir porque quiero seguir caminando
con el versículo 2 de Cantares capítulo 2. Pero los 4 salmos sobre lirios son el Salmo 45, el Salmo 60, el Salmo 69 y el Salmo 80. Y en el Salmo 45 el gozo es evidente. Pero si leen el Salmo 60, el Salmo 69 y el Salmo 80, uno no ve lirio por ningún lado y sin embargo se llaman sobre lirios. El misterio y el secreto de encontrar el gozo en medio de las situaciones difíciles. Y esos otros 3 salmos describen a David pasando por situaciones difíciles. Y alguno de esos se vuelve profético y describe los padecimientos del Señor Jesucristo en la cruz y en el infierno. Y sin embargo se llama sobre lirios. Entonces piensa uno en lo que dice Hebreos, ¿verdad? De Jesús dice, quien por el gozo puesto delante de él menospreció la vergüenza de la cruz, quien por el gozo puesto delante de él. Amén. Así es que regresemos a Cantares. Cantares capítulo 2, versos 1 y 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Ese es el Señor Jesús. Pero ahora miren lo que dice ella. Él dice de ella, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Así es mi amiga entre las doncellas. Hermanos, tenemos que encontrar ese gozo. La Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Tenemos que aprender el secreto de estar siempre gozosos. ¿Saben que estar felices es una elección? No es un sentimiento. No es una emoción. Es una elección. ¿Le duele algo? Cante. Ay, hermano, no puedo. No puede o no quiere. Cualquiera puede cantar aunque le duela la barriga. ¿O no? El problema es que no elegimos hacerlo. Elegimos concentrarnos en nuestro dolor y decir, ay, pobre de mí. Pero le prometo que si usted empieza a cantar en medio del dolor, usted va a encontrar el lirio en medio de ese valle. Ahora, esto es tan importante pues porque el resto de los cristianos fueron descritos como espinas en comparación a lo que ya se ha formado en ella. Y apenas está empezando el segundo capítulo de su jornada. Amén. Amén. Miren, no se trata de cuántas veces vengamos a la iglesia. Se trata de cuánto de la naturaleza de Cristo estamos dejando que se forme en nosotros. No se trata del título de la iglesia a la que vamos. Se trata del nombre o la naturaleza que queremos aquí adentro. De eso se trata. Amén. Mucha gente hace alarde, yo voy a tal iglesia, yo voy a tal lugar, mi pastor es tal y tal. Qué bueno, pero hay un dicho por allí que dice, si usted va y vende eso no le van a dar ni 2 centavos para una taza de café. Porque lo que importa es cuánto de Cristo tenemos formándose dentro de nosotros, como lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas. Vamos a ver qué dice del lirio en Cantar de los Cantares. Cantares 2, verso 16. Cantares 2, 16 dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. ¿Qué es apacienta? Él pastorea o le da de comer a su rebaño entre lirios. Entonces, ¿qué ocurre con el alimento cuando no hay lirios por allí? Si Él apacienta entre lirios, ¿qué pasa cuando no hay lirios? No hay pastos, no va a haber comida, no va a haber alimento. Ay, hermano, yo me siento seco, yo siento que no estoy comiendo. Ajá, si no hay pastos es porque no hay lirios por ningún lado. ¿Cómo está su gratitud? ¿Cómo está su alabanza? Amén. Él apacienta entre lirios.
Usted provéale de los lirios, Él le va a proveer a usted de los pastos. Pero uno tiene que darle los lirios al Señor. Por eso, mire, si le duele algo, cante. O sea, no tiene que sentir nada para cantar, solo hágalo. Solo hágalo y va a ver la diferencia. Y los lirios van a empezar a verse y el pasto va a estar allí. Y el alimento que usted necesita en medio de esa situación va a estar allí. Amén. Cantares 4:5. Cantares capítulo 4, verso 5. El Señor está describiéndola a ella y dice, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Entre lirios. Y los pechos hablan del principio o de la capacidad para poder alimentar a otros. Así es que en ella ya creció la capacidad para poder darle sustento espiritual a otros. Pero esta capacidad también está conectada con los lirios de gozo. Si estamos llenos de gozo, no solo va a haber pasto para nosotros. Si estamos llenos de gozo, va a haber suficiente leche de la palabra en nosotros para darle a los demás. Amén. ¿Y qué produce el gozo? Nuestra relación estrecha con el Señor Jesucristo. El gozo no lo produce alguna situación. Gánese la lotería y le va a durar 5 minutos el gozo. El verdadero gozo no viene de las cosas que este mundo nos puede dar. El gozo viene de nuestra relación personal de amor, de nuestra cercanía con el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Cantares 6:2. Cantares 6:2. Y pues cuando vayamos por ahí vamos a ver el contexto. Pero dice, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. No estamos en el capítulo 6, pero en el capítulo 6 su amado se le había perdido porque ella cometió un error que vamos a estudiar porque es importantísimo entenderlo. Y ella hizo algo y él se le fue porque ella fue desobediente a algo que él estaba pidiendo hacer. Bueno, en el proceso de buscarlo, ella descubrió que lo que su amado, entre otras cosas, estaba buscando era gozo. Como parte del error que cometió ella, los lirios dejaron de estar allí. Cuando llegaron los lirios otra vez, entonces llegó él. Él estaba buscando lirios. ¿Por qué nos pasa el Señor por situaciones en donde no lo sentimos por ningún lado y Él como que se nos esconde? Porque estamos también demasiado acostumbrados a que nuestro gozo dependa de si lo sentimos a Él o no. Entonces, ¿saben qué va a hacer el Señor? Se nos va a esconder para que no lo sintamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Deprimirnos y cometer suicidio? ¿O elegir seguir estando gozosos por lo que sabemos, no por lo que sentimos? Y Él todo lo que está esperando es ver lirios para regresar otra vez. ¿Está claro ese principio? ¿Me estoy explicando? Si no tenemos una relación personal de amor con Jesús, les estoy hablando en chino. Yo entiendo lo que les estoy diciendo por experiencia. Amén. Muy bien. Ese es Cantares 6:2. Y verso 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¿Es importante o no es importante que se forme el gozo del Señor en nosotros? Miren, Él anda buscando lirios por todos lados todo el tiempo en nuestra vida. El gozo, el gozo. Perdón, así es que cante, dele gracias al Señor, bendiga su nombre. Y acabo de decirles algo bien importante. Muchas veces nuestra comunión no es con la verdad del Señor que sabemos, sino que nuestra comunión es con la emoción que sentimos porque sentimos al Señor. Él se va a encargar de corregir eso. Y va a pasarnos por épocas en las que no vamos a sentir nada.
¿Alguien está pasando por una de esas épocas? Bendiga al Señor y dele gracias. Y empiece a cultivar lirios. Y el Señor va a estar allí. Ok, Cantares capítulo 7. Vamos a ver, verso 2. El Señor está describiéndola a ella. Y en el verso 2 dice: tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Y el ombligo también habla del principio de alimentar a otros, porque es a través del ombligo que la madre alimenta al bebé, cuando el bebé está en su vientre. Y dice: tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios. El vientre también tiene que ver con las partes procreativas y es muy fructífero porque está lleno de trigo. Pero adivinen qué, está cercado de lirios. El gozo está por todos lados, el gozo, el gozo, el gozo. Amén. Creo que es David el que dijo, ¿cómo fue que dijo David? Señor, ayúdame a no perder el gozo de mi salvación. ¿Se acuerdan? El gozo, el gozo. ¿Todavía se siente gozoso como el día 1 que Jesús lo salvó? Los lirios, el gozo, el gozo. Amén. Como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Vamos a ver. Oseas capítulo 14. Oseas 14. Creo que me voy a quedar con los lirios hoy y Dios mediante la próxima semana vamos a hacer las espinas, porque me tengo que detener en los espinos. Pero sigamos con los lirios. Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14, verso 1. Oseas 14, 1. Estoy siendo claro con el principio del lirio. Amén. ¿Seguros? Muy bien. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esto es precioso porque en la Biblia King James dice: te ofreceremos los becerros de nuestros labios, refiriéndose a los holocaustos o a las ofrendas del todo quemadas. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos. El domingo les expliqué por qué. Él quiere que montemos en asnos, no en caballos. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, como lirio. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo rebelde de Israel? Le está diciendo: vuélvanse a mí, conviértanse, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Y si perdieron su gozo, todo lo que necesitan hacer es volverse a mí. El gozo va a estar allí, pero vuélvanse a mí. Amén. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendría con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Pero dice: vuélvanse a mí, entonces voy a derramar el rocío. ¿Qué es el rocío? A ver, gotas de doctrina, rocío de redargüimiento. El rocío es el redargüimiento. Voy a derramar mi rocío sobre ustedes y ustedes van a florecer como lirio. Todo lo que tienen que hacer es dejar que mi palabra los redarguya. Vuélvanse a mí y van a florecer como el lirio. Van a florecer como el lirio. Van a estar llenos de gozo. Van a estar llenos de trompetas tubulares. Amén. Y van a poder cantar otra vez. Cantar otra vez. Ay, es que yo ya no siento igual, ya no siento el mismo gozo, el mismo entusiasmo. Bueno, rebusque en su corazoncito y vea dónde necesita volverse al Señor.
y donde necesita una nueva limpieza por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me acuerdo una vez hace años se acercó una pareja conmigo, me dijeron: nos vamos a ir de la iglesia porque sentimos que aquí no recibimos nada. Yo me les quedé viendo y les digo: ¿y yo por qué sí recibo? En otras palabras, el problema no es la iglesia, el problema son ustedes. Amén. Bueno, o sea, no tenemos por qué quedarnos sin nuestros lirios de gozo. Volvámonos al Señor y el gozo va a estar allí. Miren, si aprendemos si no nos desprendemos del Señor, si tenemos una relación estrecha, continua, constante de amor con el Señor Jesucristo, donde quiera que estemos, el gozo del Señor va a estar allí. El gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Y ya conectamos el gozo del Señor con el pan de su palabra, porque Él apacienta entre lirios. Entonces no importa si estamos hasta arriba o si estamos hasta abajo. No importa si estamos viviendo una situación difícil o una situación placentera, el gozo va a estar allí. Amén. Porque nuestro gozo ya no va a depender de la situación. Cuando somos niños en Cristo, nuestro gozo depende de las circunstancias y depende de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Por eso Dios, en su afán de vernos crecer, Él crea situaciones para hacernos sentir horrible. Amén. Para que aprendamos a no depender de lo que sentimos. Pero si no crecemos, el día que empezamos a sentirnos horrible, damos la media vuelta y salimos corriendo y abandonamos al Señor. Y ese no es el sentido. Eso no es lo que Dios quería enseñarnos. Él lo que quiere enseñarnos es a mantenernos siempre gozosos y a no depender ni siquiera de si lo sentimos a Él o no. Pero hermanos, si yo no siento al Señor, quiere decir que el Señor ya no está conmigo. En serio, yo creí que el día de su salvación el Señor llegó a meterse adentro de usted. El Señor está en nosotros. ¿Qué más necesitamos? Sí, me estoy explicando. Muy bien, entonces, oigan esto, vámonos a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Vamos a ver. Yo digo Mateo capítulo 6, verso 25, está bien. Mateo 6, 25. Si se acuerdan de las lecciones del Sermón del Monte, este es el grado número 7 de 36, acá en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, verso 25. ¿Lo tienen? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Afanarse significa estar ansiosos. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura no solo la física, la espiritual o la estatura comercial? Un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Miren cómo crece el gozo, dice. Miren cómo crece el gozo en uno, dice. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El gozo del Señor nos hace brillar más que el rey Salomón con todas sus vestiduras de rey que llevaba encima. Y dice, consideren los lirios, miren cómo crecen. Y en lo natural, ¿ustedes han sembrado lirios alguna vez? Una vez tuvimos lirios nosotros en la entrada de la casa y llegó alguien a visitarnos
Y nunca se me olvidó porque se empieza a reír cuando vio los lirios. Dijo, ja, 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 los lirios son las plantas de los haraganes. ¿Por qué? Le digo yo. Usted solo pone el bulbo y sale solo. No hay que trabajar demasiado para mantener floreando un lirio. Florecen fácil, florecen rápido, florecen donde sea. ¿Saben cuál es el secreto? Los lirios no necesitan profundizar mucho sus raíces. Si hay un poquitillo de tierra, deje un bulbo de lirio allí y cuando menos sintamos va a empezar a salir el tallo del bulbo. No se necesita mucho trabajo para que florezca un lirio. No se necesita mucha profundidad para que florezca un lirio. Aprendan del lirio, cómo crece, dice. ¿Dónde crecen los lirios? Los lirios crecen donde sea. Tire donde sea el bulbo y ahí va a crecer el lirio. Tire en el techo de su casa un bulbo y seguramente va a crecer un lirio en el techo de su casa. Con la poca tierra, con la poca agua. Amén. El gozo es porque el gozo del Señor es una elección. Todo lo que tiene que hacer es elegir ponerse a cantar y va a ver cómo empiezan los lirios a crecer. Y eso le da a usted mayor gloria que la gloria que tenía el rey Salomón. Porque la gloria de Salomón era una gloria física, literal, humana, se la daban sus vestiduras reales, pero la gloria de alguien que está lleno de gozo es la gloria del Señor, es una gloria divina. Amén. Bueno, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a ver el mismo principio acá en Lucas capítulo 12, verso 22. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. El gozo crece y además es contagioso. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis porque habéis de comer o porque habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña. Ahora, la manada pequeña no es la del atrio. Esa manada es grande. La manada pequeña es la del lugar santísimo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero todo gira alrededor del principio del lirio o del gozo. ¿Por qué permite Dios que descendamos a valles de sombra de muerte? Porque es allí donde vamos nosotros a aprender a poner nuestro gozo en el Señor Jesucristo. Allí vamos a recoger nuestro lirio. Él es nuestro gozo, el motivo de nuestro gozo, la fuente de nuestro gozo, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Espero haber hecho claro esto y vuelvo a enfatizarlo. Apenas vamos empezando el capítulo 2 y ella en Cantares, y ella, el Señor la describe como un lirio y al resto de los cristianos los describe como espinas. Pues ella fue una espina un día porque empezó siendo doncella también, ¿verdad? Pero ya no es una espina, es un lirio. La otra semana vamos a ver qué son esas espinas. Amén. Para poder irlas arrancando una por una. Pero ven el principio, ven el principio. Hay personas que tienen años de ser cristianos y un problemita y siguen alegando igual, pataleando igual.
vociferando igual, peleándose con Dios igual. Esa es la viva descripción de un espino. Pero ella apenas lleva un capítulo recorrido y un versículo del siguiente capítulo, y ella ya es un lirio. Está llena de gozo, está llena de gratitud, está llena de alabanza. Amén. ¿Cómo lo logró? Buscando al Señor a solas. Es allí donde se logra. Buscando al Señor a solas, teniendo relación con Dios en lo privado. Amén. Bueno, punto y coma. La otra semana hacemos los espinos. Aprendimos algo. Amén. Esto es importantísimo, más de lo que nos imaginamos. Así es que si aprendimos algo, pues vamos a ponernos en pie y le vamos a dar a Dios toda la gloria, ¿verdad? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos referimos a Dios? Especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles. O sea, nadie dijo que no va a doler. El que duela, no, o sea, si nos está doliendo no es porque estemos fallando o algo así. Por supuesto que no estamos negando eso. Pero, ¿cómo estamos reaccionando? Al principio van a salir las espinas cuando estemos pasando por situaciones dolorosas, pero a estas alturas ya debiera haber un poquito más de gratitud y alabanza a pesar del dolor. Amén. Examinémonos a nosotros mismos. Si apenas estamos comenzando nuestra jornada espiritual en Cristo, es natural, es normal que cuando experimentamos el primer valle nos quejemos, pataleemos y hagamos berrinche. Amén. Bueno, nada más crezcamos, sigamos adelante y crezcamos. Pero lo más difícil es cuando tenemos años de llamarnos cristianos y seguimos actuando igual. Amén. Así es que pidámosle al Señor formar su gozo en nosotros. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra, por los principios, por los